Para ver si ya logramos perforar o no el techo de la banda. Pero le quiero pedir a Jenny algunas precisiones, pues están produciendo noticias, información ahora, respecto de la investigación por el caso Españolo, teniendo en cuenta también las derivaciones de los allanamientos en las cajas de seguridad del día viernes, Jenny. Exactamente, Débora. Y ahora lo que hay que tener en cuenta, y es por sobre todo muy importante, que el día jueves primero vence el secreto de sumario. Algo muy importante de cara a lo que va a pasar de ahí en más, porque ya todos van a conocer lo que hay en la causa. Esto si no se extiende por 10 días más. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que están puntualizando en este momento, además de todo lo que se encontró en los allanamientos que se hicieron el día viernes, recordemos, en la casa de Spagnuolo, en la casa, en realidad, tiene que ser en las garitas de seguridad de Garbellini y también en un banco, que es el banco francés, donde se secuestró una caja de seguridad, es lo que había dentro de la misma. Estamos hablando de $80.000 y 2.000 euros, además de distintos papeles. ¿Por qué están puntualizando también en esto? Porque son $80.000 y 2.000 euros que no fueron declarados por Spagnuolo. Entonces, si lo tenemos que poner en consonancia con su última declaración jurada patrimonial, ¿está justificada en parte, aunque más no sea este dinero? Él había dicho que tenía $25.000. Y cuando se retiró de la función pública, no hizo una declaración, la declaración de cierre. Es decir, todavía se está, al mes de septiembre no estaba esa declaración. Entonces, cuando uno empieza a ver desde el año 2022 al año 2024, subió de 30 millones el patrimonio a 80 millones. ¿Sí? Sumado a esa situación, estamos hablando de estos dólares que tampoco fueron declarados. Todo esto, ahí estamos viendo, mira, 2022. Ahí empezamos a ver parte de lo que son las declaraciones. Si necesitas acercarte al monitor, Jenny, no, sí, no si te podemos bajar, no voy viendo de este lado, pero si podemos bajar, básicamente donde habla que ahí tiene una casa, cochera o en un automóvil. Vos vas bajando y vamos a ir a la parte de dólares. Fíjense, en ese momento, en lo que tenía que ver con la caja de ahorro, bueno, esto es moneda local. Si podemos ir bajando un poquito más, se puede ver lo que son los dólares, que ahí eran muy poco. La última termina siendo $25.000. Sumado a eso, los $80.000 que encuentran en la caja de seguridad, ¿de dónde son? ¿Por qué no están declarados? Bueno, todo eso, de acuerdo a lo que se está investigando, que son coimas precisamente, es algo que obviamente empieza a hacer ruido dentro de lo que tiene que ver con esta investigación. No solamente eso, no nos olvidemos, Débora, que el día viernes, después de la declaración que se dio justamente el día jueves, que tiene que ver con Cerimedo, es el primer testigo. Básicamente, a partir de ahí, en estos allanamientos, lo que se pidió en la casa tanto de Garbellini, el segundo en Andis en ese momento, como de Spagnuolo, es el ingreso y egreso de cada una de las personas desde el 1 de enero del 2024, como así también en qué automóviles llegaron al lugar. ¿Todo esto para qué? Para determinar si coinciden el testimonio de Cerimedo con justamente lo que hay en esos papeles. Claro, sobre todo porque Cerimedo también dijo algo, y ahora vamos a incorporar a Hugo Wermann-Joffre, que es presidente de Poder Ciudadano y además querellante, porque Cerimedo también dejó, o habría dejado trascender, que Spagnuolo no era simplemente un horrorizado de la presunta corrupción, sino que él lo que habría referido en conversaciones privadas que tuvo con él, que él quería ser parte de la repartija, no sé de qué otra manera decirlo, porque realmente es indigno, sobre todo porque estamos hablando de fondos públicos nada menos que vinculados con los sectores más vulnerables. Está con nosotros el doctor Wermann-Joffre. Gracias por venir, doctor. Gracias, Débora, por la invitación. Saludos a toda la mesa. Gracias. Bueno, ¿qué deriva de esto que empieza con los audios, que sigue con la declaración testimonial de Cerimedo, que es una persona cercana a Spagnuolo en su momento, cuya esposa trabajaba además en Landis con Spagnuolo como su segunda? Es decir, tiene información, ¿no? Y en una testimonial uno entiende que tiene obligación de decir verdad. Sí, claro. A ver, nosotros en la imputación que hicimos desde Poder Ciudadano fuimos muy cuidadosos al decir que por ahora la única sospecha recae sobre Spagnuolo, que es el que habló, que contó. Como le decía yo en la radio a usted, por más que sea una conversación privada, no veo ninguna ilicitud en la medida en que haya habido un interlocutor, que no haya habido una interceptación con un micrófono, con una grabación indebida. Me parece que el único que tiene que dar explicaciones por ahora es él
que, como le explicaba a usted, desnudó su ilicitud frente a otra persona. Entonces lo que está haciendo es dejando testigos. Cerimedo sería otro testigo. Y la justicia lo que está haciendo es recopilando toda esa información para determinar si efectivamente había una red de corrupción o simplemente era una persona que hablaba con amigos e iba contando sus fechorías, nada más. Ahora, en su experiencia, ¿no? En su experiencia vinculado con la lucha contra la corrupción, acá aparece una droguería muy poderosa que tiene muchos años en el mercado, estamos hablando prácticamente centenaria, con un poder económico muy grande, que seguramente ha atravesado distintos gobiernos y distintos tiempos históricos. ¿Qué le dice a usted la presencia de una droguería que maneja estos contratos con el Estado, con las provincias, respecto de la verosimilitud, por lo menos de lo que aparece hasta acá? No, a mí me parece que acá es muy importante porque estamos poniendo siempre el acento en todo lo cinematográfico, de si los dueños escaparon, si rompieron el teléfono. Sí. Pero acá, digamos, me parece que la lucha contra la corrupción está teniendo un sentido económico muy importante. Desde el año 2018 tenemos una ley, que es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que la sancionó el presidente Macri porque quiso entrar a la OECD, y la OECD nos ponía unos requisitos. Entre los requisitos era reglas de criminalización de las empresas. Y entonces la verdad es que acá está en riesgo que el juez Casanero impute a la persona jurídica, porque acá la que paga el soborno o eventual soborno del cual habla el funcionario es la persona jurídica. Claro. Más allá de que las personas humanas son la vía a través de la cual se paga, pero la estructura, la decisión orgánica de pagar sobornos es de la organización. Entonces, la verdad es que el juez Casanelo ya tiene antecedentes de haber enjuiciado a otras empresas acusadas de pagar sobornos, con lo cual acá ya me parece que el cariz de la investigación penal toma otra envergadura. Es una empresa que, como decía usted, tiene 80 años de trayectoria, factura millones de dólares. Entonces, ahí hay que ver cuál va a ser la posición de los dueños de esa empresa, porque recordemos que la propia ley de responsabilidad penal de la persona jurídica prevé la figura del arrepentimiento para la persona jurídica. Es decir, la persona jurídica podría venir y decir: yo no sé lo que hicieron mis directivos, yo lo que quiero es salir indemne de esta situación, quiero salvar la fuente de trabajo, quiero salvar y ahí la compañía, la información. Y bueno, y ahí puede aportar la información. Claro, porque mucho se puso el foco en si Españolo iba o no a acogerse eventualmente, porque no sabemos ninguna imputación todavía, como arrepentido, imputado colaborador, pero no tomamos en cuenta que podría ocurrir que quien presuntamente pagó, que es la empresa, haga lo propio. Déjeme preguntarle en un momento también a Federico González, ¿qué impacto político vos crees que tuvo, teniendo en cuenta que la corrupción no parecía ser una de las principales demandas a la hora de ir a votar cuando se eligió al presidente Milei, sino la inflación, el orden público, pero pareciera que la vara se puso alta, ¿no?, después de la obscenidad del kirchnerismo? Sí, bueno, yo en primer lugar, respecto del impacto, yo lo medí, porque ¿sí? En su momento preguntamos si conocía el tema de los audios, si los creía y si le influía a favor o en contra, porque también estaba el tema de las desmentidas, ¿no? Bueno, sí, lo conocían, les parecía creíble y les influía en contra. Luego me pregunté, ¿a quién pensás votar, oficialismo o oposición? Y me dio una diferencia a nivel nacional de 9 puntos. Después le preguntamos, ¿y si te hubiese preguntado 15 días antes de estos audios, qué me hubiese respondido? Y ahí la diferencia era de 2 puntos más o menos. O sea que está claro que el hecho influyó negativamente. Sí. Y bueno, y después un análisis de sentido común. Cuando alguien se pone en el lugar de la pureza, porque Milei cuando dice yo voy a combatir a la casta, que es la raíz de todos los males, él ipso facto se pone en el lugar de la virtud que va a combatir al mal. Bueno, sí, incluso creo que hay una declaración periodística que él hizo, al que vea metiendo la mano en la data se la corta, una cosa así. Y bueno, y después entonces, si en casa
y por casa como andamos, es un escándalo, y bueno, obviamente que eso... Es más, por ejemplo, a un Carlos Menem quizás que le hace una mancha más al tigre, porque él tenía muchas acusaciones. Bueno, perdón, en el 95, después de las cantidad de casos de corrupción que se habían ido ventilando, ganó la elección cómodamente, ¿no? Claro, bueno, el famoso voto cuota. Sí, por supuesto, pero en el caso de Milei yo creo que fue un estallido. Mira, cuando ocurrió eso yo me acordé de una frase de un libro que en realidad es un libro de memorias de un psiquiatra que dice: el sentimiento de horror y de desolación que tenés cuando confiaste mucho en alguien y te defraudó. La frase era: si estás en un incendio en el agua, ¿cómo podremos apagarlo? Y esto es como en el corazón de los que luchan contra la casta. Al lado tenés un negociado y bueno, es muy difícil sobreponerse a eso. Y ahí sí, para mí se requieren medidas extraordinarias que todavía no ocurrieron. No, todavía no. Doctor Bormann Joffre, ustedes como querellantes, ¿hasta dónde cree que pueden llegar? Y eventualmente lo que surge de los audios, veremos qué hay en la causa, porque todavía hay secreto, hay menciones, bueno, a personas muy relevantes dentro de la estructura de poder, ¿no? Nos referimos a Karina Milei, a Eduardo Lule Menem. ¿Ustedes hasta dónde cree que podrán llegar? Nosotros fuimos muy cuidadosos a la hora de hacer imputaciones, además por el contexto de que estábamos en el medio de un proceso electoral. Entonces, es un poco también llamativo que estos audios se filtraran en ese momento, ¿no? Y por eso es que nosotros somos extremadamente cautos. Nosotros en Poder Ciudadano tratamos solamente de litigar aquellos casos que ponen en crisis alguna política pública, porque a partir de entender en qué falla la política pública, después le proponemos a los gobernantes cambios. Por eso somos querellantes en el caso también de Bibiloni, por ejemplo, con los planes sociales, o de Chocolate Rigó con la legislatura de la provincia. Entonces, me parece que en este contexto hay que ser extremadamente cauteloso, y por ahora nosotros dijimos: la persona que tiene que dar explicaciones es la persona que fue interlocutora de una conversación en la cual desnudó su ilicitud y es funcionario público. De ahí en adelante está todo por verse. La verdad es que me parece que tanto el juez Casanello como el fiscal Franco Picardi están trabajando correctamente. De hecho, la causa está secreta, como decía acá su colega. No se ha filtrado la información y nos parece que están haciendo un trabajo serio, y yo no me adelantaría respecto de a dónde va la cadena de responsabilidad, porque por ahora es una investigación que está en ciernes. Bien, doctor Bormann Joffre, muy amable por haber venido. Muchísimas gracias. Es querellante en la causa y además presidente de Poder Ciudadano. Recién hablaba el doctor Joffre de la causa Españolo que se da en un contexto preelectoral. Después le vamos a preguntar a Fausto Espotorno, porque Carlos decía: mira, en el Riego País